a veces hacemos cosas muy chulas que nos las quedamos para nosotros, pues porque han sido muy bonitas o porque han sido tal, pero si no llegan a los demás, está ahí fallando algo. Entonces, cuando planteábamos esta última sesión, aparte de cerrar y de la responsabilidad, que es el hablar después de todo el que ha hablado, que realmente yo creo que ha sido chulísimo, era cerrar con el hecho de la importancia de cómo publicar estos materiales y transferirlo a la sociedad, de llegar a mejorar todo a través de la práctica que hacemos. Entonces, yo no me voy a centrar ahora mismo en publicación, porque para eso tenemos otros espacios, otros lugares, tenemos seminarios de investigación, sino vamos a hablar sobre todo de transferencia, de ir más allá de esa publicación, que realmente la transferencia forma parte de esa publicación, pero ir como dar un pasito más adelante. De hecho, ya os digo, la clave aquí es esta idea que a mí me gustaba mucho la diapositiva cuando aparecía todo el mundo agarrándose. Esa parte de compartir es la forma que podemos tener de ayudarnos a otros y de ayudar a los maestros, que es clave. Tenemos la tecnología, sabemos que con la tecnología podemos hacer cosas distintas, podemos plantear cosas distintas, que es de lo que va a estar todas estas acciones formativas, y tenemos que hacer que lleguen a los demás. Estamos en universidad, un centro universitario, y tenemos una serie de funciones. La primera forma de mejorar la sociedad que tenemos es que formamos a los maestros y maestras que van a trabajar con los niños en breve. Entonces, eso ya es una responsabilidad muy, muy gorda. Pero es que, además de eso, podemos mejorar directamente la sociedad. Ya no solo a través de los maestros que estamos lanzando a la sociedad, sino a través de las cosas que hacemos y de cómo podemos compartir esos elementos o esas cosas que tenemos. Por tanto, ahí es donde es clave esa parte de publicación y de transferencia, que serían como dos elementos que no están completos sin el otro. Es decir, podemos hablar de publicación y podemos decir, vamos a publicar en una revista JCR Q1 de impacto 12, muy bien, ahí se queda. Si no se llega a transferir, o si no buscamos la forma de divulgarlo a la sociedad, lo van a leer 15 investigadores y servirá para una serie de elementos, pero no va a servir más allá. Entonces, es clave esa parte que hacemos de divulgación y transferencia. Y hay gente que lo hace muy bien. De hecho, voy a comentar alguna cosilla más conceptual y luego vamos a pasar ejemplos de cosas que hacen. La universidad, de hecho, plantea, la Universidad de Granada, por ahí cada universidad tiene esa parte de transferencia y lo plantea de una manera. La Universidad de Granada lo plantea como funciones, la parte de docencia, esa transmisión de conocimiento que hacemos a nuestros alumnos, la investigación, que es cuando generamos ese nuevo conocimiento, y cuando pensamos en investigación en educación, no es solo conocer cómo funciona el cerebro o qué programa de actividad física es el que va a mejorar la salud de los estudiantes. Es todo lo de innovación que hemos hablado, todo el uso de la tecnología que hemos hablado. Eso, traducido, ya es investigación. La investigación no hay que irse ahí a otro tipo de espacios. Y luego tenemos la transferencia, que es cómo aplicamos ese conocimiento que se ha desarrollado. Y ya os digo que es la clave, porque si no nos quedamos en transmitir, en desarrollar, pero no llegamos a aplicar nada. Os he sacado dos frases de la Ley Orgánica de Universidades, que sería la ley que nos enmarca a nosotros, que cuando trabajamos con los alumnos en clase siempre hacemos referencias, que tenéis que conocer las competencias, que tenéis que conocer los objetivos, que tenéis que... Yo no sé si alguno... yo no me había metido mucho y mira, una de las cosas que viene es que la transferencia del conocimiento es en función de las universidades. Y esta frase es la que a mí me ha gustado más, que la investigación científica es fundamento esencial en la docencia y la segunda parte sobre todo, y una herramienta primordial para el desarrollo social a través de la transferencia de los resultados a la sociedad. Entonces, ahí es función clave que tenemos y que hay que hacer, que no basta con decir qué bonito es. Ahora, esta transferencia entonces va a ser un punto de divulgación y cuando divulgamos podemos divulgar a la sociedad, a profesionales o investigación. Es decir, todo lo que investigamos, todo lo que planteamos, se lo hacemos llegar a colectivos. Entonces, tenemos lo que sería la divulgación a la sociedad, que es cuando tenemos que cambiar el lenguaje, utilizamos un lenguaje muy, muy llano, damos los resultados más importantes y muy, muy traducidos porque la intención es que cualquier persona pueda escucharlo y entender lo que estamos diciendo. Luego estaría la divulgación a los profesionales, que eso es cuando cogemos a maestros, a maestras, a profesores, profesoras y les explicamos lo que hacemos. Pues algunas de las cosas que hemos hecho, por ejemplo, cuando lo de las flores para aprender, que planteaba Isabel cuando hacía los seminarios con el resto de profesores. O sea, trabajar con profesionales. Y luego ya tenemos la transferencia o la divulgación en investigación, que no es solo porque a los investigadores también hay que contarles lo que estamos haciendo, si no se queda para nosotros y no sirve para nada. Y ahora os lanzo la primera pregunta. El otro día, ¿os acordáis que utilizamos Slido para alguna de las preguntillas? Vale, pues vamos a volver a utilizarlo. Ya sabéis que podéis entrar a través del ordenador, si cogéis otra pestaña y ponéis slido.com, el código, tenía que haberle puesto nombre como el otro día, pero no me ha dado. Vale. 29030 es el código, o hacerle una foto, o
con el móvil el QR, o el otro día me dijo Natalia que también desde el ordenador había para captar los QR. Como cada uno resulte más cómodo, ¿vale? Entonces, la pregunta, ya os digo, es... voy a abrir la pregunta. ¿Estáis pudiendo entrar? Si me ponéis por aquí, sí, ok, estáis haciendo con el puñito, muy bien. Vale, primera pregunta, o la pregunta que vamos a tener, y luego hacemos otra, sería, ¿qué sería más importante en divulgación? De los 3 elementos que hemos dicho, si vosotros tuvierais que ponerlos en ranking, o decir cuál de ellos es más importante, cuando hablamos de divulgación, ¿qué sería? ¿A la parte de la sociedad, a los profesionales o a investigación? Vale, tenemos la sociedad, ahora mismo como primero, con 3 votos. Ahí investigación sube un poquito y baja profesionales, con 5 votos. Sociedad lo más importante. 7, ahí mira, ha subido un poquito más profesionales. Aquí lo he puesto un poquito por arriba. Ahí sigue subiendo sociedad. Lo guay de esto es que vamos viendo cómo cambian. Lo malo es que te condiciona. Porque cuando todavía no has contestado y ves que todo el mundo está tirando para un lado y dices, pues por algo será. Realmente todo se va interrelacionando. Es decir, hay unos aspectos, es verdad, que el fin último es llegar a la sociedad. Pero muchas veces cuando planteamos una divulgación a la sociedad estamos perdiendo parte del mensaje. Es decir, imaginaos vosotros que os ponen en un noticiario y os ponen en Antena 3. Y en Antena 3 tenéis 2 minutos para contar algo muy importante de lo que habéis trabajado. Ahí va a haber un mensaje, si os ponen 15 minutos con unos maestros, lo vais a decir de otra forma. A unos maestros les vais a dar las herramientas, les vais a decir cómo funciona. Entonces, ahí es donde se puede modular o esa parte de importancia va cambiando de uno a otro. Entonces, seguimos, ya tenéis la presentación otra vez, ¿verdad? Vale, pues seguimos entonces. Entonces, aquí lo que nos encontramos es como en una encrucijada. Tenemos que conseguir el máximo impacto científico, porque para acreditaciones, para SESENI y para tal nos lo están pidiendo, pero a la vez tenemos que conseguir esa máxima difusión social. Es decir, que llegue a la mayor número de gente, porque entonces es cuando mejoramos las cosas. Y aquí es donde empezamos a ver ejemplos. ¿Os suena? Marga Sánchez. Marga Sánchez es la vicerrectora de sostenibilidad de la Universidad de Granada. Y no sé si conocéis un programa que se llama El condensador de flujo. Es un programa de televisión, la ponen en la 2 y que lo presenta Juan Gómez Jurado, que es un escritor que tiene podcast, que si os gustan, Aquí hay dragones y Todopoderosos son chulísimos. Vale, tú inauguras una sección que se llama Esto me suena. Efectivamente, esto me suena. Y además en un programa de las... Era solo un poquito. Vicerrectora de Sostenibilidad, ha trabajado muchísimo en la prehistoria, va a un programa de televisión a hablar durante unos minutos de cómo se origina el fuego. Y de hecho hoy vuelven a... voy a pasarlo para adelante. Hoy vuelven a hablar de un flujo de mujeres y van a hablar de la presencia de la mujer en la prehistoria, que yo creo que va a ser muy chulo. Entonces, ¿qué hacen en este programa? Traen a investigadores y lo plantean de una forma muy, muy divulgativa, con un mensaje muy sencillo y muy claro. Para mí esto sería como lo máximo de la divulgación. Aparecer en un espacio donde puedes comentar, puedes compartir y vas traduciendo. Espacios que tenemos nosotros abiertos, yo creo que todos conocéis la Noche Europea de los Investigadores. Ahí se puede colaborar y se puede estar. Voy a bajar aquí el volumen porque no es tanto lo que se dice. Entonces, por ejemplo, este año yo estuve participando. Sé que muchos de vosotros habéis participado en distintos momentos. Entonces, fuimos algunas personas del grupo de investigación. Este año se hacía online. Y entonces estuvimos hablando un poco, pues yo estoy trabajando sobre todo en la promoción de desplazamiento activo, la barrera. ¿Se ha quedado parada? ¿Sí? Bueno, no pasa nada. Eso está en internet. Que esto es divulgación, lenguaje muy, muy sencillo, de una manera muy, muy, muy sencilla, pero tratando de llegar a toda la sociedad, que todo el que quiera leerlo, que lo lea. Otra herramienta gorda que tenemos ahí es Canal UGR. A través de Canal UGR, por ejemplo, hay muchos de los trabajos que hemos hecho que se van poniendo. Incluso esto es el vídeo del proyecto de innovación que hicimos en el centro, de Miradas de la Infancia, que salió también en Canal UGR. Y lo chulo de Canal UGR es que contacta y hace notas de prensa para medios de comunicación. Entonces, por lo mejor, un trabajo de investigación que hicimos, este es un trabajo que hicimos en 2017, que analizábamos las barreras de los padres para el desplazamiento activo, que es la primera vez que se hizo, que se hacía en Europa, en Inglaterra se había hecho, pero no se había hecho mucho. Que es que se hicieron eco de la noticia esta en el Independiente, en Granada Hoy, en La Sexta, 20 minutos. Entonces, es una forma de llegar a esa parte de divulgación social, de ir llegando a la sociedad. Otro elemento que tenemos,
trabajar con profesionales. Antes comentaba el ejemplo de lo de Isabel con Flores para aprender. Esto es un curso que fue justo prepandemia. Me acuerdo que el domingo, cuando estábamos en el curso, este es un curso que impartimos a maestros y profesores de educación física sobre promoción de hábitos de vida saludables. Y se hizo con el IAD, es decir, contactarnos con el COLEF, con colegios oficiales, el Instituto Andaluz del Deporte, pues todo lo de educación física se puede ir moviendo. Y el domingo era cuando habían decretado el confinamiento perimetral. Y era que me envié como 2 o 3 correos seguidos, pues fue porque envié el primero y como estaba en 3 cosas a la vez, pues, en fin. Y para mí es de las partes más importantes. Aunque salí asociada como más importante, para mí la parte de los profesionales es fundamental, porque es cuando mejora a gente que está en ejercicio. Está muy bien con los futuros maestros, pero además con gente que está ahí, te da un feedback muy, muy chulo de qué es lo que se están haciendo en los coles en ese momento. Y luego está la divulgación en investigación. En los congresos hay muchas veces que llevamos trabajos que estamos haciendo. Esta línea de trabajo de barrera de los padres, pues, en 2018 fui a un congreso de Londres y lo llevé. Y al final de la presentación se me acercó una chavala alemana para decir que estaban trabajando, que era muy interesante y tal. Luego tuvimos en 2019 otro congreso en Praga, que presentábamos otro simposio y una intervención con los padres y se volvió a acercar la misma muchacha alemana y digo, esta me suena de algo. Lo que pasa es que venía detrás con todo el grupo de investigación. Entonces, pues los conocimos, saludamos y a partir de ahí surgió una colaboración y me invitaron con los fondos de Baviera para estar una semana allí, trabajando todo el tema de desplazamiento con ellos y toda esa historia. Entonces, a través de esos puntos de trabajo con otros investigadores, surgen invitaciones, surgen formas de colaboración que se puede compartir o ir compartiendo con ellos. ¿Qué es importante aquí? Lo que el otro día Rafa comentaba, la identidad digital. La identidad digital o cómo nos vamos conformando en la red es fundamental para todos estos elementos, porque lo primero que hacen o que se hace muchas veces es buscar a la gente. O sea, va a salir alguien en un programa, buscas quién es o ves sus redes. Entonces, el cómo nos movemos ahí es muy importante. De hecho, retomando una frase, a ver si ya se ven los vídeos. Gladiator. Es una película chulísima y tiene un montón de frases así que están guay. Nos quedamos con esta. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. ¿Os suena la frase, no? Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Ahora sí. La frase, lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Pues lo mismo para las redes sociales. Lo mismo para todo lo que es cuando nos movemos en el entorno online. Todo lo que hacemos se va quedando ahí. Entonces, es una responsabilidad grande y tenemos que ver bien cómo nos movemos ahí. ¿Cómo vamos generando o qué cosas se van quedando ahí? Pues a través de apariciones en prensa, de páginas web, revistas científicas. Muchas de estas cosas no dependen tanto de nosotros, pero las redes sociales, por ejemplo, sí es algo que depende de nosotros. Además, directamente. Y tendremos gente muy a favor o muy en contra, pero ahora os voy a comentar que son espacios donde podemos aprender un montón. Banco Foral de Identidad Digital. ¿Lo habéis buscado alguna vez vuestro nombre en Internet? Imagino que sí. Ese es el rastro que vamos dejando y eso es lo que va a encontrar la gente de nosotros. Si queréis, mientras yo sigo hablando, podéis buscaros a ver si ha salido algo nuevo. El conformaros también forma parte de nuestra labor de transferencia a la sociedad, porque ayuda a darle sentido a lo que vamos diciendo o a darle más espacio. Entonces, aquí viene la segunda pregunta que os hago. Podemos marcar varias, ¿vale? Entonces, como lo tenéis abierto. Entonces, la pregunta es muy sencilla. ¿Qué redes tienes? Y yo he puesto todas las que se me han ocurrido. He puesto hasta 20, que no sé si alguno, yo creo que sí. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Vale, cada una de ellas, y yo no soy experto en redes sociales, ahí incluso Javi Viñallo nos podría contar un poquito más. Cada una de esas redes tiene una especificidad. En Facebook son lugares de encuentro donde puedes hablar más. En Twitter a mí me gusta mucho. De hecho, ahora voy a comentar ejemplos de Twitter. Me gusta muchísimo, primero, porque te permite compartir muchos materiales y ahí Instagram es la que está como una encima de otra. La diferencia es que Twitter puede compartir más cosas de otra gente. Instagram se basa más en esa generación y a través de imagen. Y yo todavía, sinceramente, no he llegado a ir generando tanto material en Instagram. Hay gente que ya está metida en TikTok generando herramientas y recursos materiales para educación. En YouTube hay una barbaridad también y TikTok es ahora mismo donde más están nuestros estudiantes. De hecho, todo el mundo estaba en Facebook,
luego la gente se mueve, luego la gente se mueve y la gente se va moviendo de uno a otro y al final cada vez llegamos exponiéndonos más. Es decir, pasamos de Facebook, por eso muchos de nuestros alumnos no lo usan. Ya Twitter ya usan y se van a Instagram. ¿Cuál es el problema de todas estas redes sociales? Que nos pueden pasar cosas como esta. Ay, sí, es muy bonito. Mira, mamá, el hijo que ha tenido un amigo. ¿Qué dices? Sí, ¿qué tal? ¿Te gusta? Acaba de nacer, tiene los ojitos aún un poco rojos. Ese niño no es normal. Mamá, que está en videollamada, que te está escuchando. Que te está escuchando. Normal de lo guapo que es. Podemos vernos en la situación de tener que arreglar una cosa que hemos dicho y que hemos dicho antes, decía Natalia, vamos cambiando nuestra forma de pensar. Tenemos que ver cómo nos estamos sometiendo a las redes y dónde nos estamos colocando y de qué manera cuando hablamos de educación. Porque podemos vernos en el espacio de tener que arreglar de esa manera o de aquella manera las cosas que vamos haciendo. ¿Qué tenemos que elegir? Pues primero, ¿a quién me dirijo? ¿Estoy pensando en material que quiero darle a los alumnos? Tengo que ir donde están ellos. Instagram, TikTok, que es justo lo que estabais diciendo antes. ¿Qué quiero? ¿Utilizarlo de otra manera? Por ejemplo, yo tiro mucho de Twitter, como enseñaba el otro día, porque tiene una serie de elementos que para trabajo me resultan mucho más cómodos que Instagram. Luego está en cuál me siento más cómodo, lo que os decía antes. Conforme vamos avanzando hacia YouTube, TikTok o Twitch, el problema es que nos vamos exponiendo mucho más. A mí no me gusta exponerme demasiado en redes. Entonces, yo tiendo a retuitear o a ir poniendo material de lo que vamos trabajando, pero no tanto a generar esos espacios tan grandes. Y luego, ¿cuál te da posibilidades para lo que quieres hacer? Siempre buscar esas posibilidades. Problema cuando nos metemos en todo este espacio de redes para generar material o para ver material, que hay una barbaridad. De hecho, ahora mismo están saliendo, esta es una red donde estoy trabajando yo con ellos, que prácticamente la idea principal de montar esta red entre muchas universidades y muchos investigadores es generar y ayudar a los maestros y profesores que están en los sitios, que ese material tenga cierto grado de parte científica, de veracidad científica. Es decir, llega un maestro, pone una cosa y dice, yo hago esto, y al final comparte lo que hace. ¿Cómo eso que hace puede estar bien o puede estar regular? Pues vamos ayudando a través de ese tipo de iniciativas. Uno de los problemas que nos podemos encontrar, esta es de la película del Hobbit. Buenos días. ¿Qué quieres decir? ¿Me deseas un buen día o quieres decir que hoy es un buen día, lo quiera o no? O tal vez te refieres a que te encuentras bien esta mañana en particular. O simplemente afirmas que es una mañana en la que hay que sentirse bien. Vamos a decir una cosa y se le puede dar la vuelta y se nos va a preguntar y se va a entender y no se va a entender. Entonces, cuando estamos ahí, yo, por ejemplo, soy muy partidario de siempre en positivo y siempre para compartir buenas ideas que se van teniendo y cosas que vamos haciendo. Más que para entrar en excesivos elementos. Y dentro de eso hay gente que lo hace muy bien. Por ejemplo, como el PowerPoint os lo pasamos, o se descarga y se manda, aquí tenéis vinculadas redes. Emilio Villa, un profe de Melilla, Educación Física, que está en Ecuador mucho tiempo y que está en mi mismo grupo de investigación. Tiene una forma de divulgar en Instagram chulísima. O sea, coge los artículos, los pone en imágenes, pone tal. Además, tiene todas estas herramientas que tiene, si pulsas, si retuiteas, me ayuda, todo este tipo de cosas que yo, por ejemplo, no sé llegar a hacer. Hay otros perfiles muy chulos y lo importante, por ejemplo, muchos de ellos es esta parte de generación de contenido. Es decir, está muy bien que retuitees, muy bien que ponga imágenes, muy bien que diga, hemos hecho en clase esto, pero hay que generar cosas. Entonces, ahí tenemos, por ejemplo, os voy a poner muchos ejemplos de educación física, porque es lo que yo estoy mirando y lo que sigo más. Entonces, No es Gimnasia y el valor de la educación física ponen un montón de materiales. Por ejemplo, No es Gimnasia, tienen un podcast que van hablando con maestros y van haciendo distintos planteamientos. Cogen a profesores de universidad, a maestros, a profes de instituto y plantean cosas chulísimas. Daniel Ardoy, aparte de todos los libros esos que vienen ahí arriba, investigador, se ha metido muchísimo en neurociencia, movimiento, educación física y tiene vídeos chulísimos y trabajos chulísimos además en canales de YouTube. Otra cosa importante es cuidar la imagen. Ahora mismo los Bitmoji, no sé si lo conocéis, esa forma de generar esa imagen personal vuestra. Poniendo los distintos elementos, esta es Josune, que es una profe del País Vasco, que yo trabajo con ella cosas de investigación. Es chulísimo, cuando tú entras en su Twitter, tiene un montón de herramientas, un montón de materiales, que es la magia de la educación física, la magia de la EFE. Y luego el trabajo con los hashtags, es decir, saber muy bien con qué nombres tenemos que buscar el material que queremos encontrar.
y con qué nombre tenemos que poner lo que nosotros generamos. Entonces, en educación física se trabaja mucho con el segundo, con el EduFis. De hecho, hay un grupo, una lista, que fijaos que estamos hablando de muchísima gente siguiendo, muchísima gente de miembros, generando material y compartiendo lo que cada uno vamos o intentamos hacer. Y es un espacio ideal también para generar sinergia. Esto es de un artículo que hicimos con gente de Australia, entonces retuiteaba a todo el mundo, o este es el curso que fui a dar yo a Sevilla, entonces había otros profes con los que contactaba y retuiteaba, entonces una forma de ir relacionándote con ellos. ¿Qué uso le damos? Y ya lo paso muy rápido y pasamos a la parte práctica. Sacar materiales. Por ejemplo, esta imagen es chulísima, la compartía una maestra con Visual Thinking, chulísimo, que es de cómo han ido evolucionando esos Juegos Olímpicos y qué momentos y qué cosas importantes pasaban en cada uno de esos Juegos Olímpicos. Cogiendo esta imagen, además la pone para compartirla, para que lo conozcamos todos. Entonces, lo ideal siempre es citar, esta persona lo ha dicho. Este otro profe lo que ponía directamente es una unidad didáctica y un trabajo interdisciplinar trabajando aceleraciones, movimiento, con física, con matemáticas y a la vez con educación física, que también era muy chulo. Para hacer preguntas, esta es la profe que os decía antes. Se vio que tenía muchos patines, pero que no tenía protección. Entonces pregunta y mucha gente le contestaba cómo estaban haciendo en su cole. Y entonces salen ideas. Pues, luego había uno que le decía, no te preocupes, tú lánzalo. En fin, que todo hay que filtrarlo, pero es una forma también de pedir ayuda, de divulgar lo que hacemos. Este es un profe de Chile, trabaja también desplazamiento activo. Entonces, a través de una imagen y luego una explicación, pero esa explicación que viene está basada en el artículo que él ha escrito. Y luego para compartir cosas de las que hemos ido haciendo, o de las que hacemos con nuestros alumnos, vídeos de los que trabajamos con ellos. Esto, por ejemplo, es una sesión de parkour que estuvimos haciendo con la gente de la mención, del curso que os decía. Esto me hizo mucha ilusión porque fue un alumno compartiendo material conmigo, que es de las cosas más chulas que yo creo que se pueden conseguir en redes, es que los alumnos se impliquen y se involucren tanto como para proponerte cosas. Entonces, eso es verdad que a través de un correo no lo pueden hacer, pero si tú interactúas de una manera profesional con ellos en las redes, esto estábamos hablando de educación en valores, de valores en el deporte, y me lo planteaba y de hecho lo hemos utilizado en clase, a través de la invitación que le hacía, esto es una visita que hicimos a Lisboa. Y este que voy a enseñaros es la publicación que hizo, ¿recordáis el último día cuando os dije lo de Igual a mí? Que hicimos una cosa con los alumnos de la mención, que habíamos hecho una actividad. Voy a compartir esta pestaña. Esta es la publicación que preparó Manu Herrador. Pues lo hicimos a través de la mención uniendo las dos asignaturas. Entonces, lo hizo muy, muy chulo porque visualmente quedó muy guay. A mí me gustó mucho. No solo porque había el título y luego explicaba un poco, quizás lo que nos hubiera faltado es haber liberado todo el material que generamos. Pues generamos para actividades y para todo eso que quedó en Twitter. Entonces, haber enlazado un poquito más. Entonces, está puesto el vídeo que se le ponía a los alumnos al principio. Sí, lo conseguí. Y es esto. En fin, básicamente es que nos robaban las preguntas del examen y ellos tenían que resolver una serie de enigmas por la escuela. Entonces, había un sobre que tenían que recoger porque era un hacker que nos había robado las preguntas. A través de Igual a mí es donde poníamos todos los retos con los que el hacker le iba dando las posibilidades. Al final tenían que abrir un cofre con los códigos que iban consiguiendo a partir de los retos que iban haciendo. Y tenían que, estas eran las preguntas del examen. Entonces, se las habíamos codificado y luego tenían por las 3 o 4 semanas que quedaban de semestre para descodificarlas y poder usar esas preguntas en el examen. Entonces, ya os digo, me gustó mucho cómo quedó porque visualmente es muy bonito a través de imágenes, la conexión de imágenes y vídeos. Entonces, esa sería la idea con los materiales o con las cosas que vamos generando, vamos diciendo. Y ahí tenemos miles de perfiles que podemos tomar como referencia o decir, pues mira, yo lo haría de esta manera o lo plantearía de esta forma o lo trabajaría de esta otra. Y aquí es donde nos vamos a quedar. Simplemente digo las 3 últimas ideas, que sería punto clave de unión entre colegio y universidad. Podemos acercarnos muchísimo a los maestros a través de las redes, compartiendo con ellos, interactuando con ellos. Generamos nuestra propia identidad digital y hacemos un aporte social súper grande.